A partir de 1904, cada entidad gremial va a ir creando su propia caja y va a ir teniendo esta caja un sentido de creación de lo que se va a conocer como el nombre del sistema previsional argentino, a través de un sistema de capitalización colectiva. Cada trabajador dejaba una parte de su salario como concepto de capital, que era administrada generalmente por esas sociedades mutuales y cooperativas, para que después de un determinado lapso de tiempo, cuando iban a jubilarse, pudieran vivir de la jubilación o pudieran tener todas las prestaciones que hoy se conocen con el nombre de prestaciones asistenciales y sociales. Esa capitalización colectiva va a funcionar como un verdadero fondo de garantía de sustentabilidad, casi una copia de lo que hoy es nuestro fondo de garantía de sustentabilidad, pero las cajas van a ser cajas independientes, es decir, los trabajadores de cada rama van a tener su propia caja independiente, pero el problema aparece porque se empiezan a autorizar jubilaciones a muy baja edad y con beneficios muy altos. Es decir, los primeros jubilados tenían un sueldo casi similar del 100% al que percibían estando en la actividad, pero se habían jubilado a 50 años, por ejemplo. Esto es algo muy parecido, dice el apunte, a lo que se conoce con el nombre de jubilaciones de privilegio, porque aportaron pocos años, no exigían más que 10 años de aporte, y a partir de esa exigencia de 10 años de aporte, la caja ya debía sostener a su trabajador jubilado a los 50 años. Entre los años 40 y 54 se produce una verdadera expansión de la seguridad social, ya que se incorporan al sistema cerca de 2,5 millones de trabajadores que acceden a la cobertura legal, pero empiezan a aparecer los primeros déficits de las cajas. Y aparecen los primeros déficits de caja porque aparecen también procesos de carácter inflacionario que van a ir minando, digamos, como el proceso inflacionario produce una suerte de descapitalización, que es lo que pasó, y ahí aparece una brecha entre lo que se aportaba y lo que pretendía percibir ese trabajador jubilado de acuerdo a esos aportes. En consecuencia, se crea en esa época, en el año 54, un fondo estabilizador que se va a nutrir, digamos, de un aumento del impuesto a las ventas. Y comienzan a fijarse pautas, porque no se podía percibir el 100%, entonces se estableció entre los años 58, en el año 58, 1958, a través de una ley que era la 14.499, que el mínimo, el equivalente, era el 62% móvil de la remuneración mensual que percibía un activo. Pero nuevamente esos cálculos no tuvieron en cuenta lo que se aportaba, ni tampoco la cantidad de años, y empezamos en el año 60, se agudiza una fuerte crisis porque el Estado se empieza a endeudar con todas las cajas para pagar los gastos corrientes y empiezan a producirse retiro de trabajadores de forma prematura, que se jubilan, como dije, entre los 50 años, y entre el 63 y 66, ante una enorme cantidad de juicios que también ahora hay, pero que en ese momento hizo explosión, se determinó una nueva forma de cálculo del haber que pasó a ser el 70% del haber que percibía el trabajador en actividad durante los últimos 3 años. Entre el año 70 y el año 94 la situación no cambió. Va a ser el año 94 donde se marca un hito, porque se sanciona la ley 24.241, mediante la cual se crea un sistema de capitalización individual que se conoce como la Administración de Fondos, Jubilaciones y Pensiones privados, y un sistema que subsiste, que se va a llamar sistema de reparto. Este sistema ya va a funcionar con un fondo de garantía de sustentabilidad, que es un fondo que sostiene todo el sistema. Desde el año 94 hasta el año 2001, cuando se produce el default en la República Argentina, como consecuencia de los procesos históricos económicos que hemos tenido como país, también las administradoras privadas que se va mermando su capitalización. Este sistema de capitalización privado es un sistema que se adoptó tomando como referencia un modelo existente en la República de Chile y se implementó en nuestro país de manera no obligatoria, sino voluntaria,
pero haciendo una negociación con las entidades gremiales, muchas de las cuales tenían un fondo de propiedad participada, y en consecuencia cada uno de esos gremios fue creando su propia administradora de fondos, jubilaciones y pensiones, como por ejemplo Futura fue la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la energía eléctrica, la UOM tuvo su propio fondo de administradora de jubilaciones y pensiones, y el Banco Nación creó su propia administradora de fondos, jubilaciones y pensiones, y el Estado argentino pasó a ser simplemente un controlador de la actividad, porque los fondos, ¿no es cierto?, provenientes de los aportes jubilatorios pasaron a ser administrados por un ente privado, y ese ente privado estaba controlado por la Superintendencia de Administración de Fondos, Jubilaciones y Pensiones. Esa superintendencia ejercía una suerte de ente regulador y de ente controlador de las actividades y los movimientos. En un determinado momento se impidió, se empezó a evitar que se produjera la movilidad de la renta, se dividían las formas, ¿no es cierto?, de sostener el sistema, era a través de un fondo, de una renta vitalicia, por ejemplo, de una renta periódica, hasta llegar a definir la percepción de los saberes por el remanente que quedaba del sistema de capitalización. En el año 2008 se sanciona una ley que es la 26.844, que es una ley que establece el retorno al sistema de reparto. Quiero aclarar expresamente que, si bien es cierto, en el año 94 se implementa este sistema de capitalización privado, vamos a decir, los trabajadores tenían la opción de seguir en el sistema de reparto, que era el sistema del Estado, o seguir en un sistema privado, o elegir una compañía que administre su fondo. Cuando el trabajador no ejercía la opción, es decir, no voy a un sistema de capitalización, pero tampoco hablaba de quedarse en el sistema de reparto, de oficio, digamos, se le otorgaba un plazo y se sorteaba ese trabajador, digamos, entre las distintas AFJP para engrosar todo el capital que había aportado ese trabajador a esa AFJP que resultara sorteada. Eso fue un sistema que funcionó de ese modo. En consecuencia, esa sería la parte principal o incipiente de esa forma de capitalizar los aportes jubilatorios. Pero lo cierto es que a nivel nacional no existe ni existió un régimen previsional único en la República Argentina. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, incluyendo también numerosas provincias, entre las que está la provincia del Chaco, tienen su propio régimen, cuentan con regímenes propios que se nutren de las normas, digamos, de las jubilaciones de reparto o pública del Estado. Sin embargo, en el año 94, algunas provincias traspasaron sus cajas provinciales al sistema de capitalización privado. Esto lo único que hizo fue aumentar la crisis ya se inició con una crisis porque todos estos sistemas estaban con un importante déficit, y en ese sistema de reparto lo que se garantizaba un haber del 82%, por ejemplo, y del 100%, como se garantiza a los empleados de la provincia del Chaco, cosa que no ocurre a nivel nacional porque no tienen un 82% móvil. Hay que señalar que dentro de los graves problemas que afectan el sistema previsional en el mundo, uno de los principales es el aumento de la expectativa de vida. Cuando comenzó el sistema, si bien es cierto la gente se jubilaba a los 50 años, la expectativa de vida en el año 50 era de 63 años. Hoy, en la República Argentina, la expectativa de vida es de 75 años y en algunas partes del mundo es de 85 años, con un promedio, vamos a decir, de 80 años como expectativa de vida. ¿Esto qué implica? Que hay una gran cantidad de población senil o madura o adulta que no aporta, y los aportantes, o sea, hay una crisis también en ese punto del índice de natalidad, y los aportantes son cada vez menos. Es decir, cuando comenzó el sistema, por ejemplo, por cada 100 aportantes había 50 jubilaciones,
pero ahora estamos casi en una cifra equivalente, lo que hace que esto se produzca una importante crisis, porque evidentemente no se puede sostener si no se ponen índices altísimos. No podemos olvidarnos que el aporte que hacen los trabajadores es del 11%, en su momento los empleadores aportaban un 16%, después se redujo un 9% y inclusive en la época de la FJP bajó al 7%. Lo que nosotros también tenemos que señalar es que durante mucho tiempo la gente se jubilaba también, digamos, acreditando los servicios que prestaban con constancias de registros inexistentes o con libretas de trabajo, y eso también conllevó a una suerte de informalidad laboral, y esa informalidad laboral, cuando se jubilaba, hacía que personas que no habían aportado en forma fraudulenta se beneficiaban con el aporte jubilatorio, y esto también llevó a la crisis. Lo cierto es que, a pesar del achatamiento de la pirámide salarial, del gasto previsional, se continúa mostrando una tendencia creciente a establecer de que, mientras que en el año, por ejemplo, 80, los haberes de jubilatorios y de la seguridad social representaban un 4,2% del Producto Bruto Interno, entre la década del 90 y 93 se ubican en el 6,3% y en la actualidad casi llega al 10%. Es decir, que existe un importante déficit en nuestro país que no es ajeno al déficit que en general existe en todo el mundo. Hay que señalar que el sistema de capitalización, como dije, se abonaba de distintas maneras, pero lo concreto es que, como dije primero, había tres formas de contribución. Por un lado, una renta vitalicia, que en este caso el fondo acumulado se transfería a una compañía de seguro de retiro, el cual después abonaba una renta, pero de por vida. Otro es un retiro programado, que es un fondo acumulado que permanece en la administradora y se paga una renta calculando una vez al año de acuerdo al saldo de la cuenta de capitalización individual. Y un retiro fraccionario que corresponde a quien tiene un haber determinado que es menor al 50% de la prestación básica universal. ¿Qué quiero decir? Que si hoy el salario mínimo o prestación básica universal es 10.000 pesos, si el haber determinado es menor al 50% de esa prestación básica universal, o sea, 5.000 pesos, el haber que se le pagaba era igual al monto hasta agotar el fondo. La reforma de la reforma fue volver al sistema de reparto. Volver quiere decir, aunque nunca nos hayamos ido, lo que se hizo fue dejar sin efecto la ley 24.241 y volver al sistema de reparto con múltiples modificaciones, porque empezaron a aparecer también lo que se conocieron como jubilaciones y pensiones a personas que no habían aportado nunca, creándose un fondo de garantía de sustentabilidad el cual era descontado de esos haberes jubilatorios y que iba produciendo, y es el sistema que tenemos en la actualidad, un fondo nuevamente a los fines de para poder cubrir el cumplimiento de todas esas prestaciones de carácter social. En total, las provincias que oportunamente habían transferido la caja a la nación son 11 provincias. Como dije, en la actualidad nosotros todavía, la provincia de Chaco sigue teniendo su propia caja, que es el INSEP, y que está fuera del régimen nacional. El SIPA, ustedes van a encontrar en el programa, el SIPA es una sigla que quiere decir Sistema Integrado Previsional Argentino. El SIPA va a definir lo que es la seguridad social como conjunto de normas jurídicas que regulan la protección del ser humano de las denominadas contingencias, de las cuales yo me referí, como la salud, la vejez y la desocupación, y que va a tener fundamentos biológicos, económicos y sociales. En esa última parte de la unidad se habla del encuadre jurídico. El encuadre jurídico, ustedes saben que cuando estudiamos el 14 bis como norma de nuestra Constitución, del constitucionalismo social, que también lo habíamos definido como un derecho constitucional de segunda generación, constitucionalismo social, el artículo 14 bis garantiza a los trabajadores los beneficios inherentes a la seguridad social, al seguro social obligatorio, jubilaciones, pensiones, móviles y la protección integral de la familia. Esto no es una concepción que surge de cualquier norma,
surge de la pirámide de la cúspide jurídica, que es la Constitución Nacional, y surge también de los tratados internacionales de rango constitucional, 13 de los cuales fueron adheridos en la reforma del año 94. Es decir, el Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social que tiene carácter de integral e irrenunciable. Bueno, hasta aquí lo que quiero señalar es que está desarrollado en el manual del alumno los fundamentos. Lamentablemente por razones de tiempo no puedo continuar, pero se le va a preguntar cuáles son las fuentes de la seguridad social. Ustedes saben que fuente es el lugar donde abreva el derecho. ¿De dónde abreva el derecho a la seguridad social? Tenemos ese artículo 14 bis, tenemos la ley, tenemos las distintas leyes, porque acá estamos hablando de derechos sociales, y vamos a tener también decretos que han tenido una significativa importancia en nuestra legislación, porque esos decretos por ahí han tenido mayor aplicación que la ley. En ocasión instauraron subsistemas de asignaciones familiares. También van a ser importantes como fuente los convenios de la seguridad social, que son convenios de reciprocidad que tiene la nación con las provincias y viceversa, o provincia con provincia, y que también tienen mucha importancia en el sistema de seguridad social. El apunte y el manual de alumno trae también principios de la seguridad social, de dónde surgen esos principios, la solidaridad, subsidiariedad, universalidad, integralidad, etcétera, que bueno, están desarrollados y que establece cuáles son las contingencias cubiertas, cuáles son las contingencias patológicas, las biológicas, las enfermedades, los accidentes, etcétera.